Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. El gobierno de Estados Unidos fue criticado recientemente por su trato a los migrantes haitianos, con imágenes que mostraban a hombres a caballo acorralando a los migrantes haitianos que viajaron a la zona para solicitar asilo. Sobre este tema, CGTN en español sostuvo un diálogo con Rodolfo Cruz Piñero, doctor en la sociología por la Universidad de Texas en Austin, director del Departamento de Estudios de Población y director de la revista Migraciones Internacionales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. El académico aseguró en diálogo con nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre, que la política migratoria estadounidense es un sistema roto, que no se ha podido transformar por las constantes diatribas entre republicanos y demócratas, quienes toman el tema como una cuestión política a conveniencia, pero nunca como un punto humanitario. Ahora veamos la entrevista. Doctor, gracias por estar con nosotros para CGTN en español desde Tijuana. Muchas gracias por la invitación. Doctor, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos que sin duda alguna ha tenido que sortear varios de los problemas que genera tener una zona tan apetecida por los latinoamericanos, por los hispanos, por los haitianos, por ejemplo, que se ha tornado en este momento una zona bastante atractiva y en todas las fronteras de Tijuana hasta Matamoros. Pero la pregunta en este momento sería, ¿cuál ha sido, según usted, la política que existe por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y si de alguna manera se le ha salido de las manos el tema migratorio? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque lo que hemos podido observar en lo que va el periodo de esta administración es una política un tanto vacilante. Al menos es lo que podríamos nosotros percibir. Una política en la cual inicia diciendo que va a haber unos cambios fuertes en toda la política migratoria estadounidense y sin embargo en todo este tiempo no hemos podido observar grandes cambios. Este es un sistema, hay que recordar que eso es un sistema migratorio estadounidense que ya desde hace varios años se viene diciendo que es un sistema roto. Es un sistema que ha necesitado una reforma migratoria desde hace un buen número de años y sin embargo las dos fuerzas políticas en ese país no se han podido poner de acuerdo para realizar esos cambios que son necesarios en la política migratoria. ¿Y quiénes han sido los más afectados? Bueno, pues los inmigrantes y sobre todo inmigrantes que provienen de naciones, de países menos favorecidos, menos desarrollados. Y esto es lo que estamos observando en los últimos meses, una fuerte, pero muy fuerte cerrazón, una fuerte discriminación hacia cierto tipo de inmigrantes, centroamericanos, caribeños, sudamericanos inclusive, que no están pudiendo entrar, no están pudiendo ejercer un derecho internacional que es el derecho al asilo. Doctor, pero entonces estamos hablando, y en el caso específico de Haití, por ejemplo, y de sus ciudadanos que tratan de llegar a los Estados Unidos por México como puente, estamos hablando de violación de derechos humanos al momento de tratarlos. Ya ACNUR lo ha dicho, que sí hay violación de derechos humanos y del derecho internacional. ¿Esto está pasando entonces en la frontera? De facto, en la realidad, está sucediendo. Está sucediendo en la frontera, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. Ha habido una violación de los derechos humanos de estas personas. No se les ha reconocido el derecho al asilo. Ese reconocimiento internacional no se les ha dado. Y lógicamente esto repercute de manera internacional. Es muy desafortunado que los gobiernos no traten el tema de la migración de una forma abierta, en la cual pues discutamos, dialoguemos de cómo se está dando precisamente toda esta movilidad humana en la región de Latinoamérica, pero inclusive en otras regiones del mundo. Es muy lamentable ver escenas, fotografías como la que vimos hace 2 semanas, donde los caballos tratan de detener a los haitianos que ya han cruzado al territorio estadounidense. Esas son imágenes muy fuertes
que de alguna manera pues nos dan una claridad de lo que está sucediendo en la realidad. Estados Unidos pudiera decir que son hechos aislados. Por ejemplo, esa imagen de la que usted habla, de los policías azotando, según algunas imágenes, a las personas que intentaban ingresar, insisto, específicamente haitianos. Ellos podrían decir que no forma parte de una política de Estado, sino que son hechos aislados. ¿Qué tanto se puede creer en eso? No, yo creo que ellos tienen un claro reconocimiento de que su política migratoria ha caído en un tremendo vacío desde hace varios años. No hay realmente una clara definición de su política migratoria. Tan es así que durante toda la administración de Donald Trump vimos que echaron abajo todo el sistema de asilo y de refugio, cosa que no se ha podido reparar, cosa que no han podido componer en los distintos momentos, y tan es así que ahorita estamos viendo las consecuencias de lo grave que fue durante toda esa administración de pues desarmar totalmente lo que tenían como un sistema de asilo. Entonces, no es un hecho aislado, lo estamos viviendo desde hace varios años. Aquí en la frontera nosotros lo observamos, no solo con los haitianos, lo observamos con los centroamericanos e inclusive con los propios mexicanos podemos observar ciertas irregularidades para todo lo que es el sistema de asilo en los Estados Unidos. Ahora, el propio enviado especial de los Estados Unidos a Haití renunció porque estaba consternado por la violación de derechos humanos que al parecer se estaba tratando hacia los haitianos, o por lo menos la manera de actuar hacia los haitianos. ¿Cómo contrarrestar esto desde los Estados Unidos en cuanto a la imagen de derechos humanos a nivel mundial? Es muy fuerte lo que sucedió. La renuncia del enviado de Casablanca a Haití fue una señal muy clara que incluso después el propio Joe Biden tuvo que reconocer la violación de los derechos humanos y dijo que habría consecuencias para los que habían cometido estos errores por la violación de esos derechos. El trato humillante hacia una población haitiana que solo busca un lugar digno donde pueda trabajar, donde pueda dar sustento a él y a su familia. Entonces, no se observa, no hay ninguna razón por la cual se pueda explicar las imágenes que vimos, los hechos que fuimos testigos hace 2, 3 semanas en esa frontera de Acuña y con Estados Unidos. ¿Y qué le queda entonces al gobierno de Joe Biden por hacer? Porque una cosa es que admita que sí hubo violaciones en ciertos casos, pero otra es que se tomen políticas de Estado para evitar ese tipo de situaciones. Vimos que por lo menos ya se está hablando de que aquellas personas que hayan ingresado antes del mes de noviembre del año 2020, pues no van a ser deportados por el simple hecho de no tener un documento estadounidense. ¿Pero eso es suficiente? No, desafortunadamente el tema migratorio en Estados Unidos es un tema un tanto oscuro, un tanto doméstico, muy interno, en el cual se ha vuelto una carta política donde se le ha estado pues desgastando mucho a toda la administración de Joe Biden. Y Joe Biden no ha sabido responder a la altura que se necesitaría en estos momentos. Se ha dicho en el discurso que se van a componer varios de los temas en la cuestión migratoria, sin embargo, en los hechos no hemos visto grandes cambios. Y es muy desafortunado. ¿Por qué? Porque eso es una señal de que no tiene consigo toda la fuerza política que debería tener para poder cambiar algo que está mal, que él mismo ha reconocido y su administrador y su administración, de que no están bien las condiciones y los factores que rodean toda la política migratoria estadounidense. Y sin embargo, no ha tenido la fuerza suficiente de poder hacer estos cambios necesarios en su política migratoria. ¿La fuerza o la voluntad? Pues yo pienso un poco más que es la fuerza. Él de siempre, desde que hizo su campaña, cuando tomó el poder, siempre se ha externado a favor de componer el sistema político migratorio en Estados Unidos y sin embargo no ha podido. No ha podido y son varias las razones por las cuales no ha podido, o ha sido
muy débil en sus acciones o no tiene la suficiente fuerza dentro del Congreso para poder hacer estos cambios. Y si hablamos de lo que debería ser y que es su responsabilidad, también uno se pregunta, ¿qué tanta responsabilidad tiene Biden de lo que está ocurriendo ahora en la frontera, que para muchos el punto de quiebre inició desde su campaña y la demostración fue a partir del 19 de febrero, cuando pues muchos entendieron que iban a pasar a los Estados Unidos y que no los iban a deportar, y vimos esa cantidad de diferentes nacionalidades llegando a la frontera, sobre todo Tijuana, para pasar hacia los Estados Unidos? ¿Qué tanta responsabilidad? Total, el 100%. Él es el cabeza de esa administración, él es el presidente de los Estados Unidos y por ello mismo él es el principal y el número uno de los responsables de que sucedan estos hechos en la frontera de México con Estados Unidos, cuando los inmigrantes tratan de buscar un derecho internacional, el derecho al asilo, para ello. Y no han tenido la capacidad, ni técnica, ni quizás ni la voluntad de otras agencias para poder atender a toda esa gente. Entonces la responsabilidad sin duda alguna recae en el número uno y en este caso es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, muchos han dicho que, por ejemplo, un hecho aislado de la política migratoria, pero cuando Joe Biden ya toma la decisión definitiva de retirar a las tropas de Afganistán, dijo que no era, la opinión pública decía que no era la manera de hacerlo, que estaba completamente errado en sacar a las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Él decía que esto era una política que venía desde la era de Donald Trump. Lo que está ocurriendo entonces en política migratoria, ¿se puede decir que de igual forma viene desde la época de Donald Trump? Yo creo que viene desde más atrás, desde la época quizás de Obama o quizás un poco antes de ello. Es decir, esto, como yo mencionaba en un inicio, este es un sistema migratorio roto y no de hace un año o 2 años, sino ya tiene muchos años en el cual ya hay un claro reconocimiento de que es un sistema que necesita una fuerte reforma. Entonces, es algo que ya se venía dando, que se conoce claramente. Sin embargo, estas dos fuerzas políticas de estos dos partidos que gobiernan ese país no se han podido poner de acuerdo por distintos intereses y lo más lamentable de ello es que muchas veces el tema migratorio es tratado como una carta política. Es decir, es algo que manejan a su entera discreción para ciertos intereses políticos. Y así se ha estado manejando, desafortunadamente. ¿Cree que existe alguna diferencia o cuáles son las semejanzas entre Joe Biden y Donald Trump en esa política, en la política Bueno, migratoria? yo en este tema creo que sí hay diferencias. Hay una clara diferencia porque los dos, al menos discursivamente, manejaban totalmente distintos principios hacia la política migratoria. Es muy clara las posiciones de los dos, mientras uno fue desde un inicio una persona que se oponía al asilo, que se oponía a esta migración irregular o a esta migración incluso regular hacia los Estados Unidos, el otro es totalmente distinto. Ahora, la manera de implementar las acciones para corregir lo que es la política migratoria estadounidense, me parece que fueron por dos caminos muy distintos y que sin embargo no hemos visto grandes cambios en los hechos. Y eso puede obedecer en gran medida a la forma tan compleja de manejar esa política y de implementar acciones de una manera tan lenta en una burocracia tan fuerte como es de los Estados Unidos. Burocracia versus populismo, tal vez. El mismo populismo es una carta política, ¿no? Es una carta política que se maneja a discreción para ganar votos de alguna manera. Sin embargo, lo que estamos viendo en la realidad es que las normas y las leyes migratorias pues no van tan deprisa como los discursos mismos de los políticos. En ese sentido, creo que siguen siendo unas cartas políticas que difícil pueden cambiar estos políticos. Siempre se ha cuestionado
ciertas medidas, ciertas actitudes que ha tenido la Casa Blanca en materia de derechos humanos. Una de ellas es la cárcel de Guantánamo. Ya se escuchaba la posibilidad de que iban a enviar migrantes haitianos específicamente a la base de Guantánamo. Y si fuera cierto, ¿Estados Unidos puede tomar semejante decisión? No, yo creo que no. Yo creo que vendría un veto internacional muy fuerte. Me parece que ellos ya desmintieron esa versión oficialmente. Yo poco he escuchado de esa versión de mandar a los haitianos a un centro de detención en Guantánamo. Me parecería un error mayúsculo en política internacional y un error que traería graves consecuencias. ¿Cuáles eran las repercusiones que le podría tomar a la nivel internacional, como usted lo ha dicho, con esas sanciones, con esos comunicados, pero a lo interno también? Por supuesto, a lo interno vendría un veto bastante fuerte por ciertos sectores de su sociedad y de manera internacional también. Yo creo que continuaría el desgaste de ese liderazgo internacional en cuestiones de derechos humanos. Ya no habría forma de defender que Estados Unidos es uno de los principales defensores de los derechos humanos. Se vería totalmente negativo una actitud y una acción de esa naturaleza. ¿Quién es Estados Unidos en materia de derechos humanos? No lo sabría decir. Yo creo que es algo que habría que ver con mayor profundidad, con mayor detalle, pero actualmente no es un país que puede decir que hay una defensa clara sobre los derechos humanos. ¿Y tiene algo que ver la tendencia demócrata o la tendencia republicana en defensa de derechos humanos o en violación de derechos humanos, en política de derechos humanos? ¿Cuáles son las Bueno, diferencias? hay una fuerte pugna entre estas dos grandes fuerzas, demócrata y republicana. Es unos sectores estadounidenses empujan muy fuerte hacia la no ingreso de migrantes, es decir, todo este sector reaccionario, sobre todo del Partido Republicano, que empujan a no aceptar estos inmigrantes en su país, y se ha visto que ha habido violaciones a los derechos humanos internos y fuertes pugnas y luchas internas entre los mismos sectores de esa sociedad. ¿Y acaso esto los migrantes no lo saben? Porque es que ellos hablan de su sueño americano, pero muchos de los que están allá dicen que el sueño americano no existe. Exacto. Se ha empezado a cuestionar de una manera muy fuerte ese eslogan del sueño americano. Yo creo que los migrantes sí saben de que de alguna manera no es ese sueño tan real como se lo venían pintando, sino de que tiene muchas aristas que pueden perjudicarlos directamente. Sin embargo, ellos también vienen migrando porque en sus países de origen tienen fuertes problemas de que no pueden encontrar trabajos, de que hay una fuerte inseguridad y por ello se ven obligados también a buscar mejores opciones de vida para ellos y para sus familias. Y esta opción que buscan los migrantes en los Estados Unidos, ¿por qué no la logran conseguir en América Latina? Bueno, yo creo que ha faltado una mejor planeación y sobre todo una mayor inversión para generar empleos en las regiones de América Latina. Me parece que los países latinoamericanos nos hemos quedado muy rezagados en la propia discusión y la propia desarrollo para generar empleo para los propios latinoamericanos. Me parece que ahí sí nos hemos visto muy rezagados y por el otro lado hemos dejado que crezca esta fuerte inseguridad en nuestros países. Pero México pareciera que ha intentado subsanar esa falla en América Latina buscando la ayuda de los Estados Unidos con estos planes como Sembrando Vidas, buscando la manera de que Estados Unidos aporte recursos económicos para el llamado Triángulo del Norte y la frontera sur-sureste. ¿Y ese eco pareciera no ser escuchado arriba? Pareciera no ser escuchado, al menos no le dan la validez con el cual se ha estado promoviendo. Yo creo que falta de ver resultados más claros o mostrar claros toda esta inversión que se piensa se podría dar con este nuevo Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y Sur de México. Y yo creo que mostrando ese tipo de inversiones fuertes y que retenga esa población, entonces se podrían
dar una mejor fotografía de lo que puede suceder si se invierte correctamente. ¿Y cuáles son los problemas que le está generando a México la situación acá en la frontera? Bueno, son muy variados y diversos, pero ante todo, si nos enfocamos nuevamente a la política migratoria mexicana, pues también observamos mucha diversidad y mucha vacilación, es decir, no ha habido una congruencia tampoco. De repente vemos que inicia una administración diciendo los brazos abiertos a todos los inmigrantes y de repente vemos unas represiones hacia los centroamericanos en la frontera sur. Y de repente si se les deja el cruce, se les otorga estas visas humanitarias, sin embargo no hay congruencia. ¿Por qué? Porque nuevamente el gobierno empieza a manejarlo de una manera más política y más allá de los intereses o la defensa de los derechos humanos de estos migrantes. Entonces, creo que en nuestro país también es necesario una fuerte discusión, un fuerte diálogo de lo que es nuestra política migratoria, de cómo se está aplicando esta ley migratoria y que falta una reflexión y una actualización de lo que está sucediendo. Por muchos años México fue un país expulsor, donde salían cientos de miles de mexicanos y que últimamente estamos observando el tránsito y la llegada ya para quedarse de muchos inmigrantes de diferentes latitudes que al no poder llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos deciden quedarse en México. Y ahí es donde México siento que todavía ha avanzado muy poco, no hay una clara política el cual de la integración y la inclusión de estos inmigrantes en las distintas comunidades mexicanas. ¿Cómo se debería expresar realmente, doctor, el respeto hacia los derechos humanos, hacia el derecho internacional en el tema específico de la migración irregular? Mira, sin duda alguna, los migrantes son personas que no migran por un simple gusto. Muchos, yo creo que la gran mayoría de los migrantes se desplazan porque hay una necesidad, porque tienen una necesidad o existe un riesgo incluso de integridad física a sus personas y a sus familias. Y por esa razón es que se ven obligados a desplazarse. Pero son personas que buscan eso, un lugar digno, un lugar donde puedan trabajar, donde puedan ganar un salario para sostener a sus hijos, a sus familias. Y yo creo que ya hay una Carta Internacional de Derechos Humanos y donde se observa que se ha demostrado que estas poblaciones migrantes solamente buscan ello, no son personas que buscan dar problemas en ningún lado. Y es así, yo creo, como si los gobiernos respetaran esos acuerdos internacionales en el cual haya un respeto a los derechos humanos de estas personas migrantes, creo que otra cosa sería. Me parece que estamos todavía lejos de alcanzar esos acuerdos internacionales que ya se han firmado por los países. Y si estamos tan lejos, ¿cuál es el destino para los migrantes y cuál es el destino para los países receptores, tanto Estados Unidos como México? Desafortunadamente, lo que estamos observando quedan en un limbo. Estos migrantes internacionales, en menos en la región de Centro y Norteamérica, estamos observando que quedan atrapados, por así decirlo. Son migrantes atrapados y que no tienen un lugar, no tienen un estatus migratorio, no tienen un estatus como muchas veces como personas y no tienen esta opción de poder trabajar, producir de una manera ejemplar en los países para poder sostener a sus familias. Sé que es complicado, pero desde la academia, desde su experiencia, desde los estudios, hasta de la edad, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a un migrante? Bueno, son varios. Yo creo que uno no le puede decir al migrante no migres. Yo creo que ese es un error que muchas veces uno comete, el decirle no migres. Yo creo que eso solamente una persona tiene los elementos suficientes para hacer esa evaluación. Lo único que se le puede aconsejar al migrante es que se informe de la mejor manera posible,
que sea una persona que siempre esté en una constante capacitación e información de todo lo que le sucede a su alrededor. Si una persona decide emigrar junto con su familia, se tiene que informar correctamente de qué pasos son los que tiene que dar. Es muy difícil decirle a un migrante, no migres, porque solamente son ellos los que tienen esa capacidad de decidir y el balance de lo que les está sucediendo en sus vidas. Hambre versus razón es complicado, ¿no? Exactamente. Es muy complicado cuando una persona está pasando hambre, es cuando ven que sus hijos, sus hijas tienen el riesgo de la integridad, de que sean perseguidos, de que sean atacados por bandas. No les puedes decir no se vayan. Ellos tienen ese temor fundado y por eso es que se ven cientos de ellos, miles de ellos desplazándose y migrando por estas regiones de nuestro país. Doctor, cuando termino las entrevistas me gusta dar una palabra o una frase para que por favor me la defina igual, en una palabra o en una frase muy corta, obviamente ligado todo al tema migratorio. Y empezaría por Joe Biden. Una persona bajo mucha presión. Donald Trump. Innombrable. Republicanos. Mejor educación. Demócratas. Hacer mayor presión. Estados Unidos, Norteamérica. Un país que está perdiendo liderazgo. Liderazgo. Realizar bien las cosas. México. Mucho por avanzar. Frontera. Un nuevo desarrollo. Migrante. Desesperados. Haitianos. Admiración. ¿Por qué? Porque son personas, yo los he visto aquí, llegaron desde 2016, unas personas que siempre han mostrado una fuerte necesidad, les han sucedido desastres, magnicidios, y sin embargo son personas que llegan a un lugar y son muy respetuosos y tratan de trabajar lo mejor que pueden. Entonces yo admiro a esas personas que aunque la adversidad ha sido muy fuerte, ellos siempre están tratando de proteger a su familia, de trabajar correctamente, ser honestos. Y eso es el haitiano que he conocido yo y por eso los admiro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para CGTN en español. Gracias a ustedes por la invitación. Durante el largo tiempo, Haití ha estado cooperado por la pobreza extrema, los delitos violentos y otros problemas. Y la intervención estadounidense ha llevado a más disturbios políticos en este país. Un gran número de haitianos desarraigados acudieron a Estados Unidos en búsqueda de asilo. Sin embargo, una escena que hemos visto en los reportajes es que decenas de miles de migrantes haitianos tuvieron que reunirse en un campamento improvisado en la frontera de Estados Unidos con pocas garantías de acceso a servicios básicos y se quedaron en condiciones de vida muy duras. ¿Cómo tratar adecuadamente esta crisis humanitaria se ha convertido en un problema urgente para Washington? Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.